Hola, bienvenidos a iSquad, soy Johnny y el día de hoy voy a comentarles mi experiencia de uso de este portátil de MSI, el GF63 Thin SC, mientras se actualiza el Windows 11. Pero para comentarles mi experiencia de uso e iniciar este video comentándoles que esta computadora la compré por mi cuenta con mi dinero y me costó 3.300.000 pesos en Colombia, y dejaré pues su relación a dólares en este momento que lanzamos el video en plataformas digitales. Lo interesante de esta computadora es que es una laptop gamer, una computadora portátil para videojuegos, pero es la más económica del fabricante y la seleccioné o la elegí por las razones que les voy a comentar un poco más adelante, pero principalmente por sus capacidades de expansión. Importante, antes de irnos a las especificaciones técnicas, comentarles las aplicaciones que normalmente uso en un día a día de trabajo. Soy ingeniero y normalmente requiero varias aplicaciones de manera simultánea en mi día a día normal de trabajo. ¿Cuáles son esas aplicaciones? Primero, reuniones virtuales en varias plataformas como por ejemplo Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, entre otros. El segundo juego de aplicaciones serían el paquete ofimático de Microsoft, la suite de Microsoft, Word, Excel, PowerPoint. El tercer juego de programas que utilizaría serían Adobe y sus relacionados para poder editar, mirar, etcétera, etcétera. El cuarto juego de aplicaciones serían las aplicaciones de Autodesk, planos en 2D o modelos en 3 dimensiones. Y por último y no menos importante, obviamente los navegadores web, plataformas de la nube corporativas y adicional pues el chat que utilizamos WhatsApp, un chat corporativo, etcétera, etcétera. Esas son las aplicaciones que utilizo día a día. Algunas son simultáneas, otras son esporádicas, ocasionales, pero por lo general al día a día utilizaré alguna de estas. Las especificaciones técnicas del MSI GF63 Thin SC son las que ven en pantalla. Importante el procesador Core i5 11400 de Intel, tarjeta gráfica de Nvidia GTX 1650 y las demás especificaciones que veremos en detalle más adelante. En estos momentos estás viendo la captura de la imagen desde la cámara web que incluye el terminal MSI GF63 y podemos apreciar una calidad bastante difícil o complicada por bastante granularidad. En este caso estoy utilizando una iluminación profesional que utilizo pues directamente en los videos, y como podemos apreciar hay una gran cantidad de iluminación o granularidad. También por otra parte el sonido que estás escuchando en este momento es captado directamente desde el terminal, y siento que esta característica de este portátil deberíamos utilizarla solamente cuando hay unas condiciones de luz bastante buenas. En el apartado de teclado nos encontramos con un clásico del fabricante MSI, un teclado de membrana suave al tacto y con distribución en idioma español, incluye la letra ñ, sin teclado numérico. Esto permite que el diseño y la separación entre teclas y así evitar las pulsaciones inadecuadas durante el uso del teclado. El estilo gamer de la marca con la combinación rojo-negro, retroiluminado en color rojo a 3 niveles de intensidad o apagado para ahorrar batería. Por otra parte tenemos el touchpad, que en este caso no hay nada que destacar. Sin embargo, para este tipo de usos de estación de trabajo recomiendo como siempre un mouse externo. En cuanto a conectividad se refiere, el costado izquierdo tenemos la alimentación de poder, un puerto USB, mientras que en el costado derecho tenemos los conectores de audio para micrófono y auriculares, 3 puertos USB y el puerto gigabit de internet. Por último, el espacio para la huella de seguridad. En la parte posterior del terminal tenemos el puerto HDMI para conectar una pantalla externa. En esta sección voy a contarles el por qué elegí una computadora gamer de entrada de MSI y no una computadora más económica o de similares prestaciones. Los fabricantes siempre encuentran formas de recortar las características de las piezas con el propósito de incrementar sus utilidades. Estos son mis consejos que encontré en la búsqueda y evitar adquirir una computadora portátil que esté capada o limitada de actualizaciones futuras. Lo primero que recomendaría en estos momentos cuando vayamos a comprar una computadora portátil luego de ver el procesador es cuánta memoria RAM nos ofrece el fabricante de entrada y cuánto se puede ampliar a futuro. En este caso, la computadora MSI nos permite actualizar hasta 64 GB con 2 bancos. Muchos fabricantes en la actualidad han optado por retirar uno de los bancos de expansión y soldando una memoria directamente sobre la placa base, limitándonos tremendamente a futuro. Por otra parte, no se puede utilizar la tecnología de doble canal, ya que esto repercute en un rendimiento a futuro entre un 5 a un 15% dependiendo de la aplicación.
Otra de las características que han recortado mucho los fabricantes es en conectividad respecto a la red alámbrica, ya que muchos usuarios ahora pues permanecen de manera conectados de manera inalámbrica, pero tengan en cuenta que para un uso profesional o de gran carga de trabajo, la conectividad Wi-Fi tiene dos inconvenientes, principalmente la estabilidad de la conexión y segundo, la velocidad de lectura y escritura de información. En este caso recomiendo como siempre tener una conectividad cableada si necesitas subir grandes o descargar grandes cantidades de información. Respecto a la autonomía de la batería, en este caso el GF63SC de MSI alcanzó aproximadamente las 4 horas de trabajo ofimático, navegación web y correo electrónico, 2 horas y 20 utilizándola como plataforma de streaming viendo contenido y 35 minutos de videojuegos. Es relevante mencionar que desconectando el toma corriente el rendimiento del sistema disminuye, así que si vas a utilizarla de estas formas digamos un poco más pesadas, es recomendable siempre estar conectado al toma corriente. El sistema de enfriamiento que incluye el terminal es de un solo ventilador con 3 tuberías de cobre, 2 para el procesador y 1 para la gráfica, evacuando el aire caliente generado por estos componentes en la parte posterior del terminal. Los resultados de temperatura para el procesador y gráfica y nivel de ruido los ven en pantalla. El portátil incluye el software MSI Center que nos permite monitorear y administrar los ajustes de la computadora, como por ejemplo perfiles de energía, velocidad de ventiladores, entre otros. En mi caso utilicé el perfil extremo de rendimiento conectado al toma corriente. La pantalla que incluye es de 15.6 pulgadas, resolución máxima Full HD, panel IPS, frecuencia 144 Hz y una profundidad de color de 8 bits, con los porcentajes de color indicados que ven en pantalla. El brillo de la pantalla típico es de 250 nits al 100%. Esta pantalla es normal, no destaca en ese apartado. Los tiempos de respuesta que encontré de este panel son en general de 17 milisegundos, según las especificaciones que he encontrado por internet. En este caso, las pruebas que realicé orientadas a programas de productividad y creación de contenido, de diseño y dibujo, CAD y 3D, también un par de juegos para nuestros ratos de ocio. Antes de realizar las pruebas se actualizó el sistema operativo que incluye el terminal, que es Windows 11 Home, y los controladores de la tarjeta gráfica y el portátil en modo rendimiento extremo. Empezamos con las pruebas del procesador, luego la combinación de tarjeta de video más procesador en creación de contenido, luego en videojuegos y ya por último comentarles mi experiencia. Probamos 4 juegos con los resultados que ven en pantalla. A modo general, títulos de última generación se obtienen a media entre 15 a 30 cuadros por segundo, aceptable pero no lo ideal. Por lo tanto, se recomienda disminuir la calidad gráfica y resolución obteniendo entre 30 y 60 cuadros, dependiendo del título. Mientras que para juegos menos exigentes o mejor optimizados como Fortnite o God of War tendremos una media entre 40 y 70 cuadros por segundo, una experiencia más agradable y fluida. Bueno, llegamos a la parte final con las conclusiones del MSI GF63 ThinkSC. Primero, comentarles el precio nuevamente de esta máquina, que es de 3.300.000 pesos en Colombia, y estamos hablando de una suma alrededor de $760. Hay que recordar que en países de Latinoamérica el coste de una computadora y aparatos de tecnología va a costar mucho más que en países industrializados. Por lo tanto, pues vamos a tener que pagar un dinero adicional por ella. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, pues obviamente tendremos que pagar más por dicha tecnología. Entonces, esta máquina la recomiendo, por ejemplo, para usuarios como en mi caso, que quiero una computadora para trabajo, pero quiero tener la posibilidad de actualización futura con respecto a memoria RAM, tecnología de doble canal y conectividad. Entonces, esta computadora provee todo eso. Adicional, pues me ofrece una tarjeta de video integrada y dedicada, la integrada con Intel, la dedicada con Nvidia, y la tarjeta gráfica es una 1650 de Nvidia Max-Q. Esa tarjeta de video, digamos que es la más sencilla que nos ofrece el fabricante verde de Nvidia en cuanto a tarjetas de video. Y siento que esta computadora se desenvuelve bien en videojuegos competitivos como Apex, Dota 2, Fortnite, ese tipo de videojuegos que son un poco más ligeros en carga gráfica. Y ya para usuarios un poco más exigentes o títulos recientes, recomendaría ir por la nueva iteración de esta computadora, que ya viene equipada con una tarjeta de video RTX 4050 o 4060, que ya viene el tema de la tecnología de trazado de rayos, Ray Tracing, el tema de la inteligencia artificial para obtener más cuadros por segundo, que sería la Deep Learning Super Sample o DLSS3. También tenemos el tema del procesador, una mejora obviamente, procesadores de duodécima generación, ya pronto están por llegar los de decimotercera. En este caso el que encontré es de duodécima generación y siento que pues el tema de los núcleos híbridos de rendimiento y
y eficiencia hacen una compañía excelente para ese tipo de usuario que es un poco más exigente. ¿Qué contras recomendaría? Pues qué contras tiene esta computadora. Sería en mi caso tres realmente. La primera es la cámara web, para mí fue la camarita web no es muy buena. 720p, captaba mucho grano de noche. Recomiendo que hagan capturas de día, de noche es tenaz, es regularcita tirando a mala. Y por otra parte, el tema de la pantalla, el rendimiento, el color de la pantalla no es el ideal si trabajas más con temas de edición de video y fotografía a modo profesional. Si estás aprendiendo es más que suficiente, pero si eres un usuario más profesional, recomendaría una pantalla externa o ir por una computadora workstation, serían mis recomendaciones. Y para el tema de enfriamiento, siento que el sistema que nos ofrece MSI es bastante sencillito, por no decir pobre, porque pues tenemos un solo ventilador para ambos componentes, que es procesador y tarjeta gráfica, que son los que más aportan calor a la máquina. Y siento que a veces la computadora se dispara un poquito el ventilador, y pues en temas de trabajo obviamente no es molesto porque es un solo ventilador, es un ventilador pequeño, pero no alcanza un ruido así exagerado. Lo dejé en un perfil normal, no modifiqué el perfil de ventilación. Sé que en muchos usuarios, y lo hago con el fin porque no todas las personas saben utilizar el software MSI Center o modificar el ventilador para que no suene tanto. Bueno, ya sería un tema que tendríamos que explorar a la punta de experiencia, cuál sería la configuración adecuada para ello. Bueno amigos, eso era todo lo que tenía que comentarles acerca del MSI GF63 Thin SC modelo 2021. Ya hay un modelo 2023, les dejaré los enlaces de esta computadora y la que les recomiendo para videojuegos 2023. También, si tienen algún comentario o observación, pueden hacerlo como siempre en el cuadro de descripción de nuestro video. Les recuerdo que les habló Johnny y nos vemos en un próximo video. Chao.